de la plática, de la clase. Bien. ¿Están viendo mi monitor? Sí, profesor, estamos bien. Muy bien. Como les decía en la primera plática que tuvimos, la fertirrigación aplica tanto a en cualquier sistema de producción. Puede ser en situación controlada, en invernaderos, en mallas sombras o a campo abierto. Entonces, el riego, en consecuencia, pues también aplica en esos sistemas de producción. Entonces, el día de hoy voy a abordar algunas alternativas para estimar el uso consultivo de las plantas a cielo abierto. En una sesión posterior les comentaré las estrategias para hacerlo en un invernadero, en situaciones de ambiente controlado. De tal manera que vamos a abarcar pues cualquier sistema de producción, casi cualquier sistema de producción. Bien. Entonces vamos a abordar el día de hoy la relación agua, suelo, planta, atmósfera, con la finalidad pues de conocer la evapotranspiración del cultivo, asumiendo pues que es la cantidad de agua que requiere la planta para sus necesidades, para su funcionamiento, ¿verdad? Sus necesidades fisiológicas. Y quisiera empezar indicándoles que para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo, pues interviene, como lo dije desde un principio, interviene el suelo, interviene la planta, las características de la planta, intervienen la atmósfera y por supuesto la disponibilidad de agua. Así que, si ustedes tienen un cultivo como el que se indica ahí, a través de un corte transversal y una porción del suelo, al menos hasta donde está contenida la raíz, pues la cantidad de agua que va a evapotranspirar la planta, les decía, va a depender de la disponibilidad de agua en el suelo, ¿sí? Va a depender de el déficit de presión de vapor en el ambiente, va a depender de la radiación en el ambiente, va a depender de la temperatura del ambiente, va a depender de la velocidad del aire, ¿sí? Y también va a depender del tipo de cultivo. Así que en un mismo día depende de las características del suelo, del ambiente, ¿sí? Pero a través del ciclo de cultivo, además de lo que ya les comenté, también interfiere las características del cultivo, cómo va evolucionando, de tal manera que podemos tener que al inicio del cultivo, en etapas tempranas, evapotranspira menos, y hay una etapa donde hay mayor actividad de la planta fisiológica, ¿sí? Y de generación de producto, donde requiere de más agua. Y va a haber una etapa de declinación de senectud donde otra vez disminuye. Así es que esa cantidad de agua que debemos suministrar o que requiere la planta para sus necesidades, bien puede ocurrir a través del riego o de manera natural a través de la lluvia. Bien, así es que es un sistema muy complejo, sumamente complejo, y no nada más se da por mandato, ¿verdad?
indicando que la evapotranspiración del cultivo es un valor tal. Y nosotros observaremos aquí que cómo interfieren todas esas variables y cómo evoluciona la evapotranspiración a través del cultivo, a través de su ciclo. Bien, visto ya de manera numérica, intentando reproducirlo a través de manera matemática, podemos tomar el sistema suelo, agua, planta, atmósfera, como el que ustedes están observando ahí, de tal manera que a nosotros los que nos interesa siempre en el suelo es conocer cuál es la humedad final. Estoy hablando a cielo abierto, ¿eh? Es la humedad final, representada por teta F. Y a través de esa humedad final nosotros estaríamos monitoreando si se encuentra en un buen estado de humedad. Obviamente debe estar siempre por arriba del valor de PMP, preferentemente en un valor próximo a capacidad de campo. Entonces, la humedad final, desde luego, va a depender del estado inicial del suelo, cómo lo encontremos, antes de aplicar un riego, ¿verdad? Y va a depender también del riego, ¿sí? De la cantidad de agua de riego, de la cantidad de agua de lluvia expresada por P, de la escorrentía que puede llegar de aguas arriba, de un punto aguas arriba, de la parcela o de un punto de control, de el escurrimiento subsuperficial que puede estar llegando por la zona de raíces y luego por capilaridad asciende para cubrir toda la zona de raíces. También puede ser debido a la alimentación de un manto acuífero o de un nivel freático subsuperficial, ¿sí? Por ejemplo, o seguramente ustedes en su clase de drenaje, y estoy seguro que hicieron pozos de observación en la parte trasera de boyeros, ¿sí? Son terrenos ejidales de boyeros, algunos son de Huexotla, y seguramente cuando hicieron los pozos de observación para estar monitoreando el nivel freático a través del periodo de lluvias, o incluso cuando hicieron un pozo pedológico para diferenciar los estratos, seguramente encontraron que el nivel freático está muy alto. Si lo hicieron por ahí en julio, o los alcanzó todavía el periodo de lluvias, seguramente encontraron el nivel freático a 1,5 metros. Y debo decirles que ese es un nivel freático pues falso, pues porque el nivel freático principal se encuentra mucho más abajo, a 150 metros. Y bueno, esa es una opción también de recarga. Bien. Y como salidas tenemos la transpiración, la evaporación, ¿sí? La evaporación del suelo. También hay una escorrentía superficial. Si nosotros estamos aplicando una intensidad de lluvia de manera artificial o de manera natural mayor que la capacidad de infiltración del suelo, pues va a haber una escorrentía o un anegamiento, si es que el relieve del terreno es muy irregular, y también puede haber escurrimiento subsuperficial, y desde luego hay una percolación profunda. Entonces vean ustedes que para conocer la humedad final de un suelo, pues es muy complicado, sumamente complejo. De hecho, este sistema también aplica en una maceta, por ejemplo, si lo quieren hacer a nivel invernadero. Si ustedes quieren hacer un balance y saber cuánto transpira una planta, de manera más aproximada a lo real, tienen que hacer esto, ¿sí? Es decir, tienen que tener un sistema de monitoreo que mida cuánto está entrando, cuánto está saliendo, la diferencia de humedad en el sustrato, en la maceta, en el recipiente, y eso lo pueden hacer a través de una balanza, que por cierto, pues son costosas. Y bien, a campo abierto, ustedes dirían, bueno, pues yo me evito el estar monitoreando todo eso, y simplemente lo que hago es colocar, por ejemplo,
un sensor de humedad. Y eso me evita de todo lo demás. Así que con un sensor de humedad, obviamente debe ser un sensor de humedad confiable, ¿verdad? En cuanto a la medición, en cuanto a la lectura, en cuanto al registro, en cuanto a la transferencia de información, y establecer un rango, un umbral, donde digan a partir de este valor, una vez que baje de este valor la humedad, le digo al regador que aplique el riego. O más aún, si tienen un sistema más sofisticado, pueden conectar ese sensor a una válvula, a una electroválvula, de tal manera que la active para que abra. Y que la active para que la cierre cuando rebase un cierto valor también, que puede ser capacidad de campo. No debemos dejar que llegue hasta saturación, porque es un agua que se pierde. La diferencia entre la humedad, saturación y la capacidad de campo, recuerden que es agua que no puede retener el suelo. Allí siempre actúa la gravedad, la fuerza gravitacional, y se la lleva más allá de la zona de raíces, por percolación profunda. O, ¿verdad? Si es un suelo con un relieve accidentado, se encharca, y si hay pendiente, se escurre. Pero el punto es pues que no llegamos a ese nivel. ¿Por qué? Por el costo de los sensores, o muchas veces por el desconocimiento, o por la cultura de la gente, porque hay gente que no le cree a estos equipos. Así que esto puede servir, lo que les he comentado, a nivel ya operación, cuando ya estamos operando un sistema de riego. Pero ¿cómo le hacemos cuando vamos a hacer un diseño que de entrada no hemos medido y que queremos saber cuánto es la cantidad de agua que requiere una planta, obviamente previamente definida, según un estudio técnico, ¿verdad? Según un estudio financiero, según un estudio de comercio? Decidieron un cultivo A, y en función del cultivo A y de las fechas de siembra, y de las condiciones del suelo, de las condiciones climáticas y de la disponibilidad del agua, ustedes van a calcular una demanda evapotranspirativa. Y en función de ello, y en función de la cantidad de agua disponible, ustedes van a saber cuánta superficie pueden regar y de qué tamaño deben ser los tubos y cuánto tiempo deben de regar. Así es que es un dato fundamentalísimo, ¿sí? Conocer el uso consultivo, lo que la planta demanda. Y entonces, como a priori no tenemos información, lo debemos hacer de manera aproximada. Un proyecto, pues. Y después ya se harían los ajustes a nivel de operación, ¿sí? Quizás siguiendo una estrategia como la que les comenté, a través de sensores, por ejemplo. Bien. Y bueno, esto seguramente ustedes ya lo conocen muy bien, y es pues ciertamente lógico, tiene lógica, porque vean ustedes que la evapotranspiración al inicio, cuando la planta está pequeña, cuando el índice de área foliar, IAF en este caso, es pequeño, pues la evapotranspiración del suelo es alta, pero casi toda la evapotranspiración, ¿sí?, es debida a la evaporación del suelo, porque recuerden que la evapotranspiración está integrada por la evaporación y por la transpiración. Entonces es lógico pensar que cuando la planta está pequeña, tiene poca cobertura vegetal y está el suelo desnudo, entonces la mayor parte del agua requerida es por evaporación. Luego, conforme la planta va creciendo
y en consecuencia el índice de área foliar va creciendo, entonces la evaporación va descendiendo, que es la línea azul, pero lo que le complementa, que es la transpiración, va creciendo. Así que llega un momento donde la transpiración supera la evaporación, pero de cualquier manera al suelo tenemos que integrarle o tenemos que agregarle la necesidad transpirativa de la planta como la necesidad o como la evaporación del suelo. Bien. ¿Y qué factores afectan la evapotranspiración? Ya les había adelantado que afectan las variables climáticas como radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica, velocidad del viento, déficit de presión de vapor, por mencionar algunas. Y los factores de cultivo son el tipo de cultivo, la variedad, etapa de desarrollo, y en cuanto a las condiciones de manejo y condiciones ambientales, pues interviene las características de salinidad o baja fertilidad del suelo, el modo de la aplicación de los fertilizantes, las características del suelo, la compactación, el número de estratos, interviene también cómo controlan enfermedades, cómo hacen sus labores culturales, la cobertura del suelo, desde luego la densidad del cultivo, el contenido del agua del suelo y desde luego el método de riego. Así es que son muchísimos factores y decir un valor así de manera muy rápida, pues hay que tomarlo pues nada más como una mera generalidad, así como tal, pero si alguien insiste en tomarlo como algo verdadero, pues ciertamente que es una irresponsabilidad. Así que vean que no es fácil asignar un valor. Entonces, es importante diferenciar términos cuando hablamos de la evapotranspiración. Así que, cuando nosotros calculemos una evapotranspiración y solamente se deba a las variables climáticas, diremos que es una evapotranspiración de referencia, designada como ET0. Y debo decir que esta ET0 está referenciada a un cultivo de un porte aproximado de 30 centímetros, pasto por cierto, de una densidad alta, sin limitaciones de agua. Entonces, es ese cultivo con esas características, ¿sí?, asociado a ciertas variables climáticas para un cierto lugar. Pero si ahora esas características, ese cultivo de referencia, ¿sí?, lo modificamos haciendo un ajuste para el cultivo de interés, ¿sí?, a través de algún coeficiente de ajuste, entonces ahora le llamaremos ETC, es decir, evapotranspiración del cultivo. Luego, si además a ese cultivo ya de interés le asociamos ciertas condiciones de manejo y ciertas condiciones ambientales, decimos que es una evapotranspiración de cultivo ajustada. Debo indicarles que, como es muy difícil determinar a priori cuáles son las condiciones de manejo, ¿sí?, en el suelo, ambientales, usualmente nosotros llegamos hasta el nivel ETC. Y este valor, cuando llegamos al ETC ajustado, es cuando lo hacemos a través de una evaluación
después de haber instalado el sistema de riego, cuando hacemos un seguimiento, ahí sí estamos llegando ya a este nivel. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar en este momento es hasta la obtención del ET0. Entonces, repito, la ET0, resumiendo, la ET0 se refiere a un cultivo de porte medio, 30 centímetros, altamente denso, sin limitaciones de agua, ¿sí? Y cuando ese valor lo tomamos como de referencia y ahora lo ajustamos para el cultivo de interés, ya le llamamos ETC. ¿Sí? Quiero que quede bien clara la diferencia. ¿Alguna duda? ¿Están ahí aún? Sí, profe, aquí estamos. Muy bien, no hay dudas. Bueno, es importante Bueno, que lo tengan bien claro. Bien, y bueno, esto ayuda a entenderlo quizá un poco más. Me adelanté un poco, vean que la ET0 estamos contemplando el clima del lugar y un cultivo de referencia, que en este caso es pasto, bien regado. Luego, si esa ET0 la tomamos y lo ajustamos con un factor Kc al cultivo de nuestro interés, le llamamos ETC. Si ahora este ETC, ¿sí? O como lo quieran ver, ET0, contemplamos el Kc del cultivo en particular y aparte un Ks por el manejo, le llamamos ETC ajustado. O sea, esta parte de aquí, ET0 por Kc, sería el ETC. O sea, el ETC ajustado simplemente es el TC multiplicado por el Ks. Bien. Y antes de entrar de lleno, les comento algunas unidades, algunas equivalencias para poder hacer conversiones y estimar de manera rápida la evapotranspiración. Así que, por ejemplo, miren, en algunos invernaderos es muy usado cuantificar la energía por unidad de área, cuantificar la cantidad de megajoules por metro cuadrado por día y luego, como se conoce la cantidad de energía que se requiere para evaporar cierta lámina de agua en un cuerpo de agua por día, pues entonces se sabe que 2.45 megajoules por metro cuadrado por día evapotranspiran de un cuerpo de agua, evaporan de un cuerpo de agua 1 milímetro por día. Y bueno, ahí pueden ver otras equivalencias, ¿no? Por ejemplo, 1 milímetro por día evaporado equivale a evaporar 10 metros cúbicos por hectárea por día, o equivale, ¿verdad?, a 0.11 litros por segundo por hectárea. O sea, esa es la cantidad que ustedes tendrían que aplicar. Y así encuentran otras equivalencias. Así que, por ejemplo, supóngase que en un día de verano, la energía solar neta recibida en un lago alcanza 15 megajoules por metro cuadrado por día. Y considérese que solamente el 80% de esa energía, ¿verdad?, se utiliza para evaporar el agua. Entonces la pregunta obligada es, pues, ¿cuánta lámina de agua se evaporaría? Por un lado tenemos que, de acuerdo a la equivalencia de la primer línea, primer fila de datos y la última columna, tenemos que entonces 1 megajoule por metro cuadrado por día equivale a 0.48 milímetros por día. Es decir, ¿sí?, si 1 mililitro por día requiere
2.45 megajoules. Entonces, 1 megajoules por metro cuadrado por día, ¿cuántos milímetros por día evapora? Es una regla de 3, pues es una relación lineal, simple. Luego entonces, puesto que solamente el 80% de la energía es usada para evaporar, pues multiplicamos los 15 megajoules por metro cuadrado por día por 0.8. Y obviamente por los 0.408 milímetros por día, ¿verdad? Y con ello nos arroja una cantidad de 4.9 milímetros por día. ¿Sí? Así que esa es una de las metodologías que usan algunos invernaderos. Y a decir verdad, pues lo que utilizan es la radiación neta, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también eso. Pero no necesariamente toda esa radiación es usada pues para transpirar, para evapotranspirar, porque ya estando adentro del medio de producción pues se disipa, ¿verdad? Pero bueno, es una referencia al fin de cuentas. ¿Alguna duda? Bueno, voy a continuar. Y vean ustedes, en esta tabla, que por cierto les traje de un manual de la FAO, les voy a decir que la FAO pues recompila, integra información de muchas investigaciones a través del mundo, y se tomaron pues el tiempo de elaborar este cuadrito que ahí les indico para la ET0. Recuerden que es ET0, no es la ETC. Entonces, la elaboraron para diferentes regiones, para 2 regiones, trópico y subtrópicos y regiones templadas, y para 3 valores de temperatura. Así que si por ejemplo estamos hablando de Texcoco, que sería una región templada, ¿sí? Nada más habría aquí que identificar si es una zona húmeda o subhúmeda. Yo creo que es una zona subhúmeda, ¿verdad? Y seleccionamos, por ejemplo, un día como el de hoy, que está agradable, porque el día de ayer llovió y hoy amaneció nublado. Pues vamos a pensar que es una temperatura moderada. Diríamos que para el día de hoy, la ET0 estaría entre 2 y 4 milímetros por día. ¿Sí? Quizá un valor aceptable sería 3, el promedio, y alguien que más cuidadoso para cubrirse diría: yo tomo 4, más vale que sobre y no que falte. Pero esta es la ET0 nada más, referenciada al cultivo denso, al pasto, bien regado. Habría que multiplicarlo con un KC, ¿verdad?, que me caracteriza el cultivo de interés. Y hay KCs que son menores que 1, o hay KCs que son mayores que 1. Es decir, que superan a ese cultivo, a ese pasto muy denso y bien regado. Pero sería para un día como hoy. Así es que podríamos tener días calientes, con temperaturas mayores que 30 grados, y entonces alguien que sea que se cubra más no poder y que tome un factor de riesgo diría: pues yo tomo 7 milímetros por día. Pero a ese 7 hay que multiplicarlo por el KC del cultivo, que también no es un valor constante, sino que toma valores distintos a través de todo su desarrollo. ¿Sí? Pero repito, este valor solamente, esta tabla hay que tomarla como una mera referencia, no tomarlo como una verdad absoluta. ¿Sí? Por eso es que pues las personas experimentadas acostumbran a tomar entre 6 y 7
un valor de diseño entre 6 y 7 para casi cualquier lugar del país. ¿Por qué? Por la ausencia de información, porque muchas veces se pide un diseño y el productor ni siquiera te dice qué cultivo va a sembrar, ni siquiera te dice qué característica de suelo tiene, ¿verdad? No te explica bien en qué lugar es, y en consecuencia no tienes información del lugar, información climática del lugar, o aunque te diga el lugar, luego en ese lugar no hay estaciones meteorológicas donde te permitan obtener cuando menos la precipitación media mensual y la temperatura media mensual. Eso solamente se acepta bajo esas condiciones, pero cuando estás en un lugar con información, estás obligado a ir más allá. Y es lo que les voy a mostrar enseguida. Antes de entrar en los métodos estimativos, empíricos, es necesario indicarles los métodos directos, que podrían ser los más precisos, si son bien ejecutados, por supuesto. Y dentro de ellos te podemos comentar el gravimétrico, el delisímetro, que finalmente el delisímetro viene usando principios gravimétricos, el evapotranspirómetro de Torwaite y el atmómetro. Y bueno, si ustedes quieren indagar más acerca de ellos, ustedes lo pueden hacer. Yo aquí nada más les voy a comentar, si acaso, los dos primeros. El gravimétrico pues consiste en acondicionar un sistema, puede ser una planta, un grupo de plantas, y estar midiendo lo que está, la diferencia de pesos en el sistema aislado. Estar midiendo lo que entra, lo que sale, ¿sí? Y por diferencia de pesos, uno podría saber entonces cuánto fue lo que evapotranspiró la planta. Y el isímetro es algo similar, solamente que este es un método ya establecido, es una báscula grandota con dimensiones ya definidas, ¿verdad? Preestablecidas, donde se siembra un cultivo de referencia, igual se mide lo que entra, lo que sale, y se está registrando de manera frecuente la diferencia de pesos, y a través de la diferencia de pesos y la integración de entradas y salidas se conoce la evapotranspiración. Bien. Y a través de estos métodos, entonces se pueden obtener los coeficientes de cultivo para diferentes cultivos y para diferentes etapas de desarrollo. Repito, esto es para obtener la ET0. Y aquello les podría pues decir métodos directos, y los que aquí les comento ahora son métodos indirectos. Y estos pueden estar basados en dispositivos evaporométricos y basados en datos climáticos. Y bueno, los dispositivos evaporométricos son aquellos como el tanque de evaporación tipo A o el tipo B o cualquier otro. Y el basado en datos climáticos pueden ser muchos de los ya conocidos por ustedes en sus clases previas de agrometeorología o climatología, pero de cualquier manera se los voy a comentar. Bien, aquí por ejemplo hay indico varios métodos indirectos para estimar, repito, para estimar, letras rojas, estimar la evapotranspiración de referencia, la ET0. Y existen diferentes métodos que se basan en uno
o en 2, en 3 o hasta en más factores climáticos. ¿Sí? Así, por ejemplo, el de Hetke solamente se basa en el calor disponible. Así, por ejemplo, el de Blandey Morin solamente en la temperatura. Ya el de Torway se basa en el de temperatura y latitud. Por ejemplo, el de Hargreaves se basa en la temperatura, altitud, humedad relativa, viento y hora de luz. ¿Sí? Y aquí no puse el de Perman-Monty. Ustedes sabrán pues que es un método cuasi analítico porque parte de la aplicación de principios físicos, pero tiene una parte experimental también o empírica muy fuerte. Aquí aparece el de Penman, pero es uno sencillo, que solamente contempla la temperatura, radiación y viento, pero el de Penman-Monty es el de los más completos. Pero también debo decir que requiere de muchísima información climática y que no en cualquier lugar del país se puede aplicar, debido a la ausencia de información. Bien, entonces hay métodos desde los muy sencillos hasta los muy complejos. Y nosotros debemos ser capaces de aplicar aquel que mejor se adapte a nuestro sitio por la validez y también por la validez del propio método y también por la disponibilidad de información. Así es que no a las primeras de cambio díganme yo voy a usar Perman-Monty. Yo les diría espérense, primero hay que ver si tienen la información. O si critican a la primera a alguien que va a usar Blandey Crilley, pues habría que decir, espérate, pues su razón debe de tener porque lo está usando. Ese es el motivo de esta clase, de sensibilizarlos, de darles, proporcionarles criterios de elección. Y entonces vean, por ejemplo, si usamos el método indirecto a través del tanque vaporímetro, la evapotranspiración de referencia la podríamos calcular utilizando el dato que nos da el tanque vaporímetro, expresado por E subíndice PAN, luego multiplicado por un coeficiente Kp, que es coeficiente del tanque vaporímetro. Y repito, hasta aquí estaríamos obteniendo la ET0. No hemos llegado a la ETC, a la del cultivo de interés. Bien, y este valor de EPAN, pues yo creo que sí lo pueden obtener casi en cualquier estación climática. Si cualquier estación de esas características tiene al menos un equipo para medir temperatura, un equipo para medir velocidad del viento, un equipo para medir la lluvia, al menos la lluvia acumulada, y se tiene al menos un tanque, ya sea tipo A o tipo B. Y también ese tanque tiene ciertas características, ¿sí? Emitidas por la Organización Mundial Meteorológica. O sea, no nada más de llegar y poner un balde y decir voy a medir la lámina. No, tiene sus características. Y la Kp, ¿cómo se obtiene? De una manera muy elemental, ya la FAO tiene valores más o menos calibrados para un tanque tipo A, un tanque tipo B. El tamaño de los tanques, ya sea tipo A o tipo B, es el mismo, con las dimensiones que ahí se indican, y la base que ahí se indica, pero difiere en que el caso tipo A está inmerso en un cultivo, y el caso tipo B está colocado en un área limpia, sin cultivo, y al menos hay un espacio, ¿verdad?, entre él y un cultivo verde o un área con cultivo. Usualmente nosotros
Bueno, en México podríamos tener el caso A, pero bueno, ahí está la indicación para el caso A y el caso B. Y por ejemplo, sea que nosotros tenemos un tanque tipo A, ¿sí? Y entonces la FAO elaboró una tablita de doble entrada, ¿sí? Es triple entrada, vean, porque por un lado, a través de por un lado se requiere la velocidad del viento, se requiere la distancia del cultivo a barlovento. Barlovento, ¿cuál sería? Sería esta distancia, ¿sí? Y por otro lado, se requiere saber cuál es la humedad relativa media del sitio, expresado en 3 categorías: baja, media y alta. Así que si la velocidad del viento, por ejemplo, es menor de 2 metros por segundo, la distancia del cultivo a barlovento es de 100 metros, y tenemos una humedad relativa de 40-70%, el Kp vale 0.8. Y entonces ese Kp sería este de aquí, y solamente bastaría con incluir la evaporación del tanque. Y noten ustedes que la evaporación del tanque, sea tipo A o tipo B, también va variando a través del año. No es lo mismo en el día juliano 1, que en el 2, que en el 20, que en el 40, que en el 300. Así que de entrada la ET0 también cambia. Y luego esta ET0 estamos obligados a modificarla por el Kc del cultivo, que además también cambia a través de las etapas del cultivo. Entonces, una manera muy simple es esta, que yo les sugiero cuando de plano no tienen información de temperatura del lugar, ni de lluvia del lugar. Al menos esto sí deben de poder tener. Pero repito, este es a nivel proyecto, o si quieren ustedes preproyecto. Ya cuando tengan el sistema instalado, están obligados a evaluar y a estar modificando, ajustándolo a través del tiempo de riego. Y bueno, lo que aquí les presento es la Kp de ajuste. Es la ecuación empírica de donde se elaboró esta tabla, ¿sí? Vean que está en función de la velocidad promedio diaria, de la distancia al borde, a barlovento, de la humedad relativa, de tal manera que si ustedes tienen una calculadora pues, medianamente científica, ahora casi todas son programables, incluso las que dan, creo que hasta las que salen en las abritas, pues aquel que no quiera aprenderse toda esta tablota, pues puede programar esta ecuación en su calculadora, y en cualquier lugar que anden, ¿verdad?, pueden usarla. Pero vean que esa ecuación tiene este rango de validez, ¿sí? Fuera de ahí, quién sabe cuál será el resultado. Bien, aquí se presenta un ejemplo que se los dejo para que ustedes lo lean, pero es muy elemental. Y más bien quisiera pasar a lo siguiente. Les digo que la ecuación más completa y que es de carácter cuasi analítico, porque repito, parte de principios físicos, pero además tiene un componente empírico fuerte, es la de Penman-Monti, que ahí se indica. Y desde luego es muy bonita, muy completa, pero vean todo lo que requiere. Y aún así, su cálculo es para estimar la ET0, no hemos llegado a la ETC. Disculpen que sea reiterativo. Aún falta corregirla por el cultivo. ¿Aún están ahí? ¿No se me han ido? Sí. No, profe, aquí estamos. Sí. ¿Están entendiendo? O al menos me están escuchando bien. Sí, profe. Sí, estamos Muy bien. escuchando bien. Muy bien, porque y con el monólogo que tengo, no sé si estén ahí todavía y si me estén entendiendo. Disculpen que les esté preguntando. Bien, entonces vean, la ET0 ¿de qué depende? Depende
una radiación neta en la superficie del cultivo, RN. Depende de una radiación extraterrestre que no está incluida aquí de manera explícita, pero se requiere para estimar de manera indirecta algunos de los otros componentes que ahí se indican. G, que es el flujo de calor del suelo. T, la temperatura media del aire y a 2 metros de altura, no a cualquier altura. U2, velocidad del viento a 2 metros de altura. Y ES menos EA es el déficit de presión de vapor, que a su vez requiere la presión de vapor a saturación y la presión real de vapor, que dicho sea de paso, no se miden directamente, se estiman a través de otros factores climáticos que hay que medir. Y delta es la pendiente de la curva de presión de vapor. Y gamma es la constante psicométrica. Así es que díganme ustedes, ¿conocen de alguna estación climática que les pueda dar toda esta información? De sus trabajos previos, de cualquier materia que me digan. ¿Conocen alguna estación que les pueda vertir toda esta información? No creo, y si existen, han de ser limitadas. Pues muy limitadas, a lo mejor la de Chapingo sí la tiene, la que está aquí atrás de la unidad médica, pero eso porque está en una institución de enseñanza y de investigación. Pero imagínense que les digo, a ver, hagan un diseño para, sin el ánimo de menospreciar algún estado, alguna región. Imagínense que les diga, a ver, hagan el diseño para un poblado del municipio de Tlapa de Guerrero, ¿no? Y calculen la evapotranspiración del cultivo, al principio, al menos la ET0 con Pelman-Monti. ¿Ustedes creen que podrían hacerlo? Difícilmente lo harían. No. Difícilmente. Aún en Chapingo seguramente tendrían problemas. Pero bueno. Y algunos investigadores o gente pues con el ánimo de decir yo sé Pelman-Monti, usan ecuaciones alternas para estimar ES, EA, U2, delta, RNG. De tal manera que al final todas las variables que usa Pelman-Monti finalmente son estimadas. Y si sumamos a que se estimaron, bien, como son estimadas, seguramente tienen un error metodológico en sí, un error de toma de información. Y si sumamos todos esos errores en esta ecuación, al final de cuentas no sabemos qué nos está dando Pelman-Monti. Porque noten ustedes que no están sumando las variables o parámetros, algunos son parámetros como tal. Algunos están sumando, otros están restando, otros están multiplicando, otros están dividiendo. Entonces se hace un masacote que ya no sabemos cómo se podría cuantificar el error. Entonces empiezo con los métodos estimativos, iniciando la reflexión con esta ecuación. Desde luego que hay que usarla en la medida de lo posible. Entonces mi reflexión es que si usan ustedes un método muy simple, muy elemental, pero tienen la información para limitarlo, y la información es aceptable o medianamente aceptable, pues quédense con un método sencillo. Preferible a eso que estar usando un método muy complejo y estar inventando información, o en el mejor de los casos usando ecuaciones alternas para estimar sus componentes. Esa es mi reflexión. Y vean ustedes, en esta tabla se muestra el lugar en precisión de diferentes métodos para estimar la ET0. Debo indicarles que el método de referencia
usado para cuantificar la precisión fue el lisímetro. Es un método pues gravimétrico. Y noten ustedes ahí que el método de Penman-Monty, el no modificado, porque hay varios métodos de Penman-Monty, que el método de Penman-Monty modificado 1, que el método de Penman-Monty modificado por la FAO, hay varios modificados por la FAO, y esos pierden precisión, pero el completo sin modificaciones, el lugar en precisión es el número 1, tanto para zonas húmedas como para zonas áridas. Y ahí y ustedes podrán observar el valor, pues el error en porcentaje, qué tanto se aleja con respecto al de referencia. Y el error es en las zonas húmedas del 4% y en las zonas áridas del menos 1%. Prácticamente, pues esto es casi, pues casi lo mismo que el lisímetro. Pero vean ustedes, con tal de simplificar el método de Penman-Monty, la FAO dice, pues vamos a usar el FAO-24 Penman corregido. Pero vean ustedes hasta dónde se fue en precisión. En la zona húmeda se fue hasta el lugar 19 y en la zona árida pues quedó en un lugar intermedio, en el lugar 10, porque son 20 métodos los que estoy colocando aquí. Y así ustedes pueden ir observando diferentes métodos. Así es que, por ejemplo, vean el tanque tipo A, el que les acabo de mostrar, en la zona húmeda está en el lugar 17 y en la zona árida está en el lugar 14. Pero bien, supera, podrán decir, bueno, pues es muy impreciso, pero bien supera al de la FAO-24 de Penman. Y, por ejemplo, el de Blaney-Crille, del Servicio de Conservación de Suelos, que es uno que, bueno, ya sea ese o el de la FAO, ahí me gusta usarlo, que de hecho es el que está integrado en el DRIPRESS, en el software DRIPRESS, elaborado, pues, ideado y elaborado por un servidor, tiene ese método. ¿Y por qué por qué incluí ese método? Y mi razonamiento, mi filosofía es la siguiente, que está colocado en un lugar intermedio de 20 métodos. Vean, está en el lugar 9, tanto en la zona árida como en la zona húmeda. Y es un método muy fácil de aplicar, muy simple, que solamente requiere la temperatura media mensual del lugar, la precipitación media mensual del lugar y la ubicación geográfica del lugar, porque a través de la latitud, ¿sí?, se infiere la radiación, la cantidad de horas luz del lugar. Porque casi en cualquier estación climática de México, al menos tienen temperatura media, repito, precipitación media y su ubicación. Esa es la filosofía, esa es la razón de haberlo colocado ahí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Conocían esta tablita? ¿Tenían noción de esto? ¿Ustedes? Pregunta. Sí teníamos un poco de noción por los cursos de agrometeorología, pero no recuerdo la comparación por ejemplo, en el error. Ok, muy bien. Y ahora, por ejemplo, pues, pensando en que ustedes pueden ser posibles investigadores, o por qué no vendedores, involucrados en la cuestión comercial, pues ahora hay muchos equipos, pluviógrafos, lisímetros, sensores,
¿verdad? Donde ustedes pueden aislar un sistema, tener un sistema y cuantificar la evapotranspiración, ¿verdad? Para un lugar en particular, un periodo en particular, y hacer los cálculos con todos esos métodos y tener certidumbre cuál es el mejor para ese lugar. Así es que no toda la investigación está terminada. Y ahí hay una manera, ¿verdad?, de utilizar los equipos que están saliendo día con día, o sea, incorporar la tecnología a la investigación. ¿Para qué? Para mejorar el riego, la aplicación de nutrimentos, ¿verdad?, para generar conocimiento, es experimental o básico. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O simplemente fue un suspiro de cansancio? Bien, voy a continuar. En la 1, voy a continuar, 1:10. Bien, les decía que la ETC es el ajuste de la ET0 por el factor de cultivo, y si bien hay un factor KS promedio para todo el cultivo, más adelante les indicaré que este cambia a través del cultivo. Y en esta imagen les pongo los valores promedio de algunos cultivos. Y lo que vale es el eje horizontal. El desplazamiento vertical simplemente es para no amontonarlos. Así que, por ejemplo, el durazno, la cereza y la manzana más o menos tienen un valor casi similar, porque están más o menos en la misma vertical. Punto 9, entre punto 9 y 1, perdón. La piña, pues es de los que es un cultivo que no requiere tanta agua, tiene un valor de punto 3, y los que rebasan el 1, o sea, los que evapotranspiran más que el cultivo ese denso, el pasto denso sin falta de agua, pues son las hortalizas, ¿sí?, la caña de azúcar, por supuesto, e incluso el maíz. ¿Sí? Bien, ese es el valor promedio. Y en esta otra viene el rango de variación de algunos cultivos. Así, por ejemplo, el repollo, bueno, en algunos lugares le llaman, creo que col, en mi tierra en particular le llaman repollo, varía desde el punto 95, por ejemplo, hasta casi 1.2. Desde luego que el 1.2 es en la etapa pues más activa. La caña de azúcar, noten que va desde 1.05 hasta más allá de 1.5. ¿Sí? Entonces, obviamente, los valores pequeños corresponden al inicio, los valores intermedios corresponden a la etapa más activa, de madurez, de producción, y ya en la etapa de senectud, pues corresponde nuevamente a valores bajos. Y en la que le sigue, viene ahora de manera gráfica, a través del tiempo, pero organizado en 4 etapas. Una etapa inicial, una etapa que se le llama desarrollo del cultivo, una etapa de mediados de temporada y otra de final de temporada. Y noten ustedes cómo pues inicia con una curva con un valor bajo, después asciende y nuevamente decrece. Y se encuentra una banda asurada en color gris,
y este intenta integrar a la mayoría de los cultivos comerciales. No significa que sea para todos, habrá uno que no está ahí caracterizado, pero es para la mayoría de los de interés comercial. Bien. Y bueno, aquí se presenta para un cultivo general, ¿verdad? Como inicia con un valor bajo, un valor medio, una etapa media y un valor final. Y entonces, igual a FAO, elaboró una tablita para diferentes cultivos, en diferentes lugares del mundo, donde indica al menos 3 valores de cada cultivo. Un valor inicial, un valor medio y un valor final. Hay algunos cultivos que no tienen el valor inicial y es por ausencia de información, pues porque no se encontró información. Pero sí tenemos, por ejemplo, valores para... Bueno, aquí tenemos valores, esos 3 valores, no para todos, ¿verdad? Pero sí se intenta para todos en hortalizas pequeñas, ¿verdad? Hortalizas en la familia de las solanáceas, de las cucurbitáceas, para raíces y tubérculos, para leguminosas, hortalizas pequeñas, en fin, incluso, permítanme, déjenme regresar un poquito, viene una altura máxima de cultivo aproximada. Incluso hay una tablita donde les indica la posible fecha de siembra para diferentes regiones y climas. Bien. Bien. Y noten ustedes, bueno, recordarán que para calcular la lámina de riego también requieren además una profundidad radicular del cultivo. Y bueno, les muestro una tabla, les facilito una tabla donde tienen una profundidad de referencia para diferentes cultivos. Y también se presenta una columna donde les indica una fracción de agotamiento. No sé si ese concepto lo tengo explicado más adelante. No, creo que no, pero se los explico en este momento. Porque además creo que en su clase de riego debieron habérselos explicado. Recordarán ustedes que cada suelo tiene una lámina aprovechable, que por cierto nos lo da los límites de capacidad de campo y PMP. Y a toda esa cantidad le llamamos 100% de lámina aprovechable. Y entonces, no necesariamente debemos esperar a que el agua se agote, es decir, que lleguemos a una humedad a PMP nuevamente, sino que una vez que consumimos un porcentaje de esa lámina aprovechable, debemos aplicar el riego. Así, por ejemplo, las hortalizas que no toleran la sequía, que son muy sensibles a la falta de agua, preferentemente se les debe aplicar el riego cuando se ha agotado apenas un 25% de la lámina disponible. Hay cultivos como el trigo, por ejemplo, que hay que aplicar el riego hasta cuando se ha agotado un 75% de esa lámina aprovechable. Es decir, el PMP es un límite en el cual la planta pierde totalmente su capacidad de producción e incluso muere. Estoy hablando de las plantas comerciales. Pero hay un valor donde precisamente está
delimitado por la fracción de agotamiento, donde en ese rango la planta no se afecta, no se le ve afectada en su potencial productivo. Así es que si a una hortaliza le aplicamos el riego en ese límite del 20%, de ese 20%, y obviamente la manejamos bien en todo su quehacer, pues quizá estemos llegando al 100% de su potencial. Pero si la regamos cuando ha consumido el 50%, aun cuando la manejemos bien en otros aspectos, pues su capacidad productiva con respecto al potencial va a disminuir. La locura sería que aplicáramos el riego cuando llega a PMP. Entonces, eso es el factor de agotamiento o fracción de agotamiento. Así, por ejemplo, ustedes observarán en esta tabla que el frijol, ¿verdad?, hay que aplicar el riego cuando se consumió el 0.45%, el 0.45 o el 45%. ¿Sí? A ver, ¿qué valores ven aquí muy pequeños? Por ejemplo, los guisantes, un 35%. La fresa. La fresa, ¿dónde está la fresa? Se me perdió. Ahí, el último de esos. Pues ya no lo vi. Ah, aquí está, 20%, vean. Súper sensible. ¿Sí? Entonces, aquí sí vale la pena darle seguimiento pues ese cultivo, ¿verdad? Están monitoreando el contenido de humedad del suelo, o a través de otro método, ¿no? A través, no sé, de la temperatura de la hoja. Hay otros métodos, ¿no?, que miden, indirectos, que miden la circulación de la savia de la planta, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Mucho, mucho. Así, por ejemplo, pastos, hay algunos pastos pues que sí toleran hasta un 60%. No sé si por aquí venga el maíz, el aguacate, por ejemplo, hasta un 70%, los cítricos 50%. Bien, el trigo soporta hasta el 75%, que aquí no viene, pero debe de venir en un grupo. Bien, ¿ha quedado claro este concepto, jóvenes? Sí. Así es que si ustedes lo quieren monitorear un suelo a través de sensores de humedad, hay sensores que dan el porcentaje de humedad o hay unos que dan el contenido de humedad. Entonces hay que tener bien claro cuál es el porcentaje de humedad o el contenido de humedad, ¿verdad?, que corresponde al límite de la fracción de agotamiento, para que se active el riego de manera automatizada o para hablarle al regador, ¿verdad? Entonces, con esos pequeños, aparentemente pequeños detalles, nosotros podemos ir mejorando el riego, eficientando el uso del agua, aumentando la productividad del agua. ¿Sí? Tanto puede llegar a una agricultura de precisión. Bien. ¿No dudas? No. Muy bien. Bien, miren, en la siguiente clase, no quisiera ahorita atiborrarlos de información. Ya llevamos, bueno, nos conectamos a las 11:30. El doctor Ugalde vertió información media hora, un poquito menos de media hora, entonces ya llevamos casi 1 hora y media de clase. Yo no comparto dar clases muchas horas, así es que mañana les daré la clase referente al cálculo del requerimiento del agua de un cultivo.
En este caso vimos los métodos para estimar la evapotranspiración de referencia y el del cultivo, aplicándole coeficientes, pues, usando tablas de la FAO. Pero ahora les voy a mostrar, mediante un método en particular, cómo se puede calcular la ET0 y cómo podemos llegar a la ETC y cómo podemos llegar a una calendarización del riego. Para que ustedes estén conscientes de cómo se hace y en determinado momento adopten propios criterios de modificar algún método o de adaptar un método y no nada más sean usuarios de software, de estarle picando, por ejemplo, ahí al DRIPRESS o al CRODWAR de la FAO. Esa es la idea. Entonces, ¿vamos bien? ¿Están conformes? Sí, profe, entonces, ¿mañana habría clase? Ah, cierto. Ayer les di clase, ¿verdad? Sí. Ah, caray. Pues no, nada más fue ayer y hoy, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, pues entonces déjenle avanzo, ¿no? ¿Cómo se sienten? Repito, yo no soy partidario de dar muchas horas, pero si se sienten bien, puedo darles este tema. Mm, por mí está bien, pero no sé los demás. A ver, que los demás se manifiesten. Sí, de una vez. De una vez. Entonces, tomo como voz de los demás la opinión de David y de otro alumno que no identifiqué quién es. ¿Cómo se siente Andrea, Eric, Gabriel, Georgie, Gómez Núñez, Jiménez González, Luis Carlos, María, Montserrat, María Salomé, Nuria, Niria, Omar, Rafael Galindo y Regina? Pues yo igual estoy bien, profe, si quiere continuar, yo no tengo problema. Bien, aquí hay una persona que preguntó a través del chat desde hace más de una hora que cómo será el curso. Seguramente ella no estuvo en la primer clase y no sé si, dejen ver si sigue conectada. Sí sigue conectada. Les decía que, bueno, no sé si ya tuvieron la oportunidad de comentárselo a los demás para avanzarle a la clase. Bueno, si no hay duda, voy a continuar con la clase y si no al final me comentan. Bien. Bien, voy a tratar el requerimiento de agua del cultivo, o algunos le llaman requerimiento de riego. Y bueno, el requerimiento de riego, de manera aritmética, se va a calcular, restando a la evapotranspiración de cultivo la cantidad de agua que queda en el suelo a partir de una lluvia, que nosotros le llamamos precipitación efectiva. Está claro que si después de una lluvia la cantidad de agua que quedó en el suelo cubre la demanda evapotranspirativa del cultivo, entonces no se requiere riego. Eso es lo que está comentado aquí. Entonces, P es la cantidad de agua efectiva que quedó después de una lluvia. Efectiva para la planta. Y nada más, como recordatorio, les he colocado que la ETC es el ET0 por la KC. Bien. Y hay diferentes métodos para calcular la precipitación efectiva. Hay el método del porcentaje fijo, es decir que
Por experiencia, yo puedo decir que después de una lluvia, una fracción de 0.1 o de 10% de lo que llovió quedó como lluvia efectiva. Entonces multiplico 0.1 por la precipitación total, o 0.2 por la precipitación total, por comentar algunos ejemplos. Hay otro método que le llaman método de la precipitación confiable, es una ecuación de la FAO. Hay otro método del Servicio de Conservación de Suelos, ¿sí?, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USA. Hay otro método de Blanda y Crile. Hay un método... No, nada más me dijeron que del ácido grabador. Hay un método que se llama, bueno, el método de Palacios, el método mexicano, el método de Dorenbos y Pruitt, y el de Ogrosky-Mokus, que por cierto, si mal no recuerdo, en el DIPRES está integrado el de Ogrosky-Mokus y el de Luzda. Y el de porcentaje fijo. Bien, les decía que el de porcentaje fijo no es más que asignar un porcentaje de lo que llovió a la precipitación total, pero para ello pues se requiere de muchísima experiencia. El de la precipitación confiable de la FAO tiene dos ecuaciones y se aplica la primera, la que estoy ahora marcando con el ratón, para cuando la precipitación media mensual es menor o igual que 70 milímetros, y la que le sigue cuando la precipitación mensual es mayor de 70 milímetros, donde P es la precipitación media mensual. Esta es para etapa mensual, y la que viene abajo es similar, solamente que está dividido para grupos de 10 días. Por eso es que el segundo término de la ecuación está dividido entre 3. Y también la precipitación mensual está dividida entre 3. Es decir, para hacerlo decenal, por grupos de 10 días. Pero es lo mismo, es análogo. Y luego la del Servicio de Conservación de Suelos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y también presenta dos ecuaciones, también de manera mensual y de manera decenal. Y la primera es para cuando la precipitación mensual es menor o igual de 250 milímetros, o cuando rebasa ese valor, donde P mensual es nuevamente la precipitación media mensual. Y el de Brani-Crile consiste en aplicar un coeficiente de aprovechamiento diferente a cada pulgada de lluvia observada. Así, por ejemplo, si hubo un evento de 100 milímetros, o sea, 3.32 pulgadas, ¿sí? Tienen que usar un coeficiente de 0.65 para ajustar las últimas 25 pulgadas, 25 milímetros. Vean ustedes, vean lo que hizo, ¿sí? Cada pulgada corresponde aproximadamente a 25 milímetros. Entonces, los 100 milímetros se descomponen en pulgadas. Entonces, la primera pulgada se afecta por un coeficiente de 0.95. La otra pulgada se multiplica por 0.90, la otra por 0.82 y la última por 0.65. Y se suman de tal manera que de esos 100 milímetros de precipitación total quedaron en el suelo 83 milímetros disponibles para la planta. Bien. Y ya hay otro, el de Palacios. Está basado en datos del ingeniero Cyril Reyes, ¿sí?, aplicable a distritos de riego de México, y se aplica para periodos de
cortos, máximo de 10 días, y se tienen igual dos ecuaciones para cuando la precipitación media de un grupo de 10 días es menor de 25 o para cuando es mayor de 25. Repito, P es esa precipitación. Y en este caso, el resultado está dado en, se ingresa en centímetros y se obtiene en centímetros. El de Dorenbos y Prout estima la precipitación efectiva mensual en función de la capacidad de almacenamiento del suelo, delta S, y además en función de la precipitación mensual observada. ¿Sí? Así que vean ustedes que dependiendo de la capacidad de almacenamiento del suelo, ¿sí? En la parte superior, la celda achurada, la fila achurada en color azul, va a depender el factor. Así, por ejemplo, si la precipitación de un lugar es de 150 milímetros, ¿sí? Y la ETC, obviamente, previamente calculada por el método que ustedes quieran, fue de 100 milímetros, y la capacidad de almacenamiento del suelo es de 125 milímetros, entonces la precipitación efectiva sería de 94 milímetros. Obviamente todavía sin ninguna corrección por capacidad de almacenamiento del suelo. Aquí entonces habría que corregirlo por ese factor que les estoy comentando. Vean ustedes. La lluvia mensual fue de 150 milímetros, que es la primera fila. Es el primer dato de entrada, ahí está indicado con un rectángulo en color rojo. Por otro lado, nosotros encontramos que la evapotranspiración del cultivo, por el método que haya sido, fue de 100. Entonces, intersectamos la fila correspondiente a ese valor y la columna correspondiente a la lluvia mensual. Entonces, la lluvia efectiva mensual bruta es de 94. Ahora ese valor tenemos que corregirlo por 1.05. ¿Y ese de dónde viene? Viene de la capacidad de almacenamiento del suelo, de la tabla superior. ¿Sí? Y esta capacidad de almacenamiento, ¿quién me la da? Me la da los límites de capacidad de campo PMP y la profundidad de raíces. Ustedes ya saben muy bien cómo hacerlo. Bien. Bien, bueno, y lo siguiente, ahí hay otro método más, el de Brodsky-Mokus, que ustedes lo pueden leer, es muy sencillo de entender. Así que, por ejemplo, consideren que ustedes quieren obtener el requerimiento de riego de un sitio cerca de la Universidad Autónoma de Chapingo, con la ubicación que ahí se indica, para el cultivo de trigo, con las fechas de siembra y cosecha que ahí se indican. Y se va a calcular la ETC, ¿verdad? Primero la ET0, perdón, por el método de Torway. Aquí me faltó ponerle ET0. ¿Sí? Y el método de cálculo de la precipitación efectiva va a ser por el método confiable de la FAO. Entonces, el método de Torway para calcular la ET0 se indica por la primera expresión, donde T es la temperatura media mensual. ¿Por qué? Porque el ET0 es a nivel mensual y es un índice de eficiencia anual de temperatura calculado como se indica en la parte inferior, es decir, I va a ser la suma de las
I minúsculas de los 12 meses, donde a su vez la I minúscula es una eficiencia de temperatura mensual, donde es cada índice de cada mes se calcula introduciendo la temperatura media mensual dividida entre 5 y elevada a la 1.514. Como la temperatura media mensual de cada mes va cambiando, el índice de eficiencia mensual va cambiando, o sea, la I va a ser diferente. De tal manera que la I mayúscula es la suma de todas las I. La A es un coeficiente de ajuste tenido de regresión, pues es una ecuación empírica que se obtiene como se indica en la ecuación que estoy enmarcando ahora con el puntero, donde nuevamente la I es como ya se los expliqué. Bien. Entonces, esta ET0 que nosotros calculamos, después se va a ajustar en función de la cantidad de horas luz de ese lugar en función de la latitud. Y noten ustedes que ese coeficiente de ajuste, ¿sí?, va a ser variable para cada mes. Perdón, va a ser variable para el año porque va a ser diferente para cada mes. Y se ajusta en función de los factores que se indican en esta tabla. Bien, en esta tabla se resumen los cálculos, puesto que son muy sencillos. Vean ustedes. En la primera columna se colocan los meses, iniciando por diciembre hasta el último mes, y se coloca el número de días en el que va a estar, en el que va a permanecer el cultivo, de tal manera que la suma de permanencia de cada mes les va a dar el ciclo del cultivo, el número de días. En la tercera columna se indica la temperatura media mensual de cada mes, independientemente si no ocupa ese mes el cultivo. ¿Por qué? Porque recuerden que la I mayúscula se calcula sumando los índices de temperatura de todos los meses. Así está calibrado el método, aunque no esté el cultivo. Repito. Bien, se calcula el índice de temperatura de cada mes, como se indica con la ecuación que ahí se indica. Basta entonces con ir sustituyendo la temperatura de cada mes en la columna 4 y así se obtiene el I minúscula. Luego la suma de todos, que es I mayúscula, es de 64.07, como ahí se indica. Ya teniendo el I mayúscula podemos obtener el valor de la A, que es la potencia, ¿verdad?, que aparece en la columna 6. Noten ustedes que la A es común a todos, ¿sí?, porque solamente depende de la I mayúscula, que es una constante. Entonces, en la sexta columna tenemos el ET0. En la columna 7 tenemos el factor de ajuste por la cantidad, por el fotoperiodo. Entonces ven que para el mes de diciembre, ¿sí?, le corresponde un valor de 0.94, para el mes de enero de 0.95, para el mes de febrero de 0.90 y así sucesivamente. Es el que ahí se indica. Entonces el valor de ET0 ajustado por el fotoperiodo es la multiplicación de la columna 6 y 7. Ahí se obtiene. Entonces los valores de la columna 8 es la evapotranspiración de referencia hasta el momento. Falta obtener
el ETC del cultivo. Y ahora, si tomamos el valor del KC para el cultivo de trigo, a través de esa tabla que ahí les indico, que esta es una tabla pues más fina que la de la FAO, porque la FAO les presenta el KC para 3 etapas. Aquí, a través de estudios experimentales, bueno, se recopiló información de estudios experimentales para los cultivos que ahí se indican, donde se va mostrando el valor de KC, ¿sí?, en incrementales de 5% de la etapa de desarrollo. Entonces, aquí vamos a identificando el KC que le corresponde para cada mes. Así que, por ejemplo, vean ustedes, para el primer mes, el cultivo estuvo 23 días. Habría que calcular qué porcentaje le corresponde con respecto a los 142 días. Entonces le corresponde un porcentaje del 15%, y por eso a ese mes le vamos a asignar un valor de 0.4. Después habría que sumar 23 más 31, y esa cantidad de días acumuladas hay que calcular el porcentaje con respecto a 142. Resulta que le corresponde entre 35 y 40, entonces hay que interpolar entre esos dos valores, y así sucesivamente. De tal manera que ahora, en una tabla siguiente, tenemos en la primera columna el mes, la duración que le corresponde, la duración en días acumulada y el porcentaje de desarrollo, que ya les había anticipado. Recuperamos la temperatura media mensual de la otra tabla, la precipitación media mensual de la otra tabla, la ET0 ajustada, que aquí ya le quitamos lo de ajustado, y le vamos colocando el KC, que le corresponde a cada etapa de desarrollo. Finalmente, la ETC del cultivo no es más que la multiplicación de la columna 7 y 8. Aquí está en centímetros. Y la otra columna simplemente es la división de la evapotranspiración en milímetros, ¿sí?, dividida entre los días del cultivo. Luego, en la otra columna aparece el cálculo de la precipitación efectiva, que en este caso les decía que la habíamos calculado, déjenme decirles, recordarles, con el método de la precipitación confiable de la FAO. A ver cuál es, me voy a regresar un poco. Es este. Es un par de ecuaciones empíricas muy simples. Solamente hay que identificar si rebasa o no los 70 milímetros por mes. Bien, entonces aplicando esas dos ecuaciones, según sea el caso, obtendríamos el valor de la columna 11. Por supuesto que los valores negativos no tienen significado físico. Entonces, si tienen un valor negativo, por supuesto hay que colocarlo, hay que tomarlo como 0. No puede haber valores negativos. ¿Sí? Significa que lo que llovió, que faltó lluvia para satisfacer lo que requiere el suelo, ¿sí?, de manera efectiva. Entonces, como aquí se indica, si P es menor que 0, asumirla como 0. Y si da 0, pues no importa, hay que dejarle 0, de cualquier manera. Entonces, ahora hay que calcular cuál es el requerimiento de riego, lo que le va a aplicar el productor o el regador. Y entonces hay que restar la ET0 de la precipitación efectiva, o sea, lo que le proporcionó la lluvia al suelo. Como estos se toman como 0, el requerimiento mensual
de la columna 12 va a ser igual que de la columna 9, ahí está dado en centímetros, excepto en el último mes, porque ahí se arrojó un poquito la precipitación efectiva. Entonces 4.51 menos 1.50 me da 3.69, que expresado en milímetros por día nos arroja lo de la última columna, la columna 13. Y ya esto es lo que debemos aplicar de riego por día. Entonces noten ustedes que aquí está contemplando la evapotranspiración del cultivo, etc., más aparte la posible aplicación de la lluvia. De cualquier manera, en la parte inferior de la tabla viene indicado de manera explícita cómo se calcularon cada una de las columnas. ¿Sí? Y bueno, este requerimiento de riego es el que nosotros, si queremos regar por goteo o microexpresión, es el que debiéramos usar. Y noten ustedes que no es generalizado. ¿Sí? Va cambiando a través del ciclo. ¿Sí? Incluso, dentro de un mes va cambiando. Todos los días, dentro de un mes va cambiando, pero aquí pues se saca un promedio, al menos ya se tiene la variación por mes. ¿Sí? Y luego, este requerimiento de riego es fundamentalísimo para entonces calcular un calendario de riego. Y en el calendario de riego ya hacemos intervenir las características del suelo. Va a ser más frecuente si el suelo es muy delgado, si la profundidad del suelo es muy pequeña, y si el suelo tiene poca capacidad de retención. Y la frecuencia de riego va a ser más alargada, o va a ser menor la frecuencia, si la profundidad es mayor y además el suelo tiene más capacidad de retención. ¿Sí? Es decir, vamos a ir comparando qué tan rápido se va gastando el agua, la planta, con respecto a lo que tiene el suelo. Es una comparación entre egreso e ingreso. Eso es así. Y eso es fundamentalísimo para entender un calendario de riego. Como ven, aquí hicimos el uso de un método particular para obtener ET0 y después aplicamos el KC del cultivo, ahí hicimos intervenir el cultivo y obtuvimos ya la evapotranspiración del cultivo. Repito, ustedes pueden usar la ETC, el método que quieran, dependiendo de la información que ustedes tengan. ¿Quedó claro? ¿Aún están ahí? Sí, profe. ¿Quedó clarísimo? Yo nada más Sí. tengo una duda. Sí. Para los valores de CASE, vamos a tomarlo de tablas y en dado caso de que no vengan los valores del cultivo a establecer o que esté establecido. Como ¿Cómo sería? yo como que la ubico, como que entre su voz y su cara la estoy ubicando. ¿Cómo se llama usted? Rafael. Rafael. Bueno, miren, la tabla que está aquí presente pues está muy fina y para llegar a ello tuvieron que hacer un estudio experimental pues costoso, dedicado, detallado, y mi sugerencia es que si no tienen los datos de ese cultivo, pues traten de asimilarlo a uno parecido a los de esta Ok. tabla. Sí. Y si no, por lo menos usar los de la FAO. Usar esos 3 valores de la FAO. A lo mejor, por ejemplo, decir, bueno, desde un porcentaje de desarrollo de 0 hasta el 30%, le asigno el KC inicial de la FAO. Y desde el 30 hasta el 70, le asigno el KC medio de la FAO. Y a partir de ahí hasta el 100, le asigno el KC final de la FAO. O sea,
de alguna manera tenemos que asimilarlo. Pero yo les decía que es importante que desmenucemos los métodos para que en algún momento dado, si no hay información, ustedes tengan la capacidad de adaptarlo. ¿Sí? Ok. De Sí, paso, les está bien. comento que el DRIPRES trae una base de cultivos, ¿verdad? Así que lo Sí, recuerden. Y trae sí, lo trae. trae estos cultivos y creo que lo amplía a otros más. O sea, cuando ustedes le seleccionan un cultivo, ese programa de DRIPRES de manera automatizada va y toma la base de datos y le va asignando un KC dependiendo del porcentaje de desarrollo. Pero además este programa trae la capacidad de que ustedes le integren de manera manual el KC, si es que ustedes encontraron un estudio nuevo o hicieron una experimentación nueva. Trae esa capacidad. Ok. O sea, trae Sí, la profe, capacidad. gracias. O sea, el método de DRIPRES, el cálculo del ET0 lo hizo con el método de Blaney-Crille. Y estos KC los va calculando usando como la base de datos de una tabla ya interna, pues ya la trae el algoritmo. A usted le pueden agregar una tabla, una serie de valores, ¿sí? Y luego la idea es tomar estos datos para, con la información del suelo, ahora sí elaborar el calendario de riego. Y en la columna 12, ¿sí de dónde viene este valor de 3.69? Perdón, ¿me puede repetir? No escuché bien. ¿De la En columna 12 qué? 12, sí, como obtiene este valor de 3.69. 3.69. Eso. Bien, es la diferencia de la ETC de la columna 9 menos la precipitación efectiva de la columna 11. Ok. De hecho, está explicado en el pie de cuadro, miren. Acá dice, No, es que parece que tiene un... Sí, es que, es que en la tabla dice ETC. perdón, cierto, aquí perdón. Muy cierto, permítanme, de una vez la corrijo porque se los voy a mandar y después me vayan a decir que yo así dije. Así quedó ya. Sí. Así sería. Muy buena observación. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay alguna duda, pues por mí sería todo. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la señorita Regina, que cómo sería el curso, les había comentado que yo les voy a encargar un proyecto, ¿sí?, donde ustedes tendrán que elegir un lugar de interés y en Google o donde ustedes quieran van a tener que delimitar una superficie del área que ustedes gusten y van a tener que igual elegir un cultivo o dos o tres, puede ser un monocultivo, pueden ser más, y entonces tendrán que hacer el cálculo agronómico como el que les estoy mostrando ahora. Tendrán que calcular el requerimiento de riego, tendrán que calcular un calendario de riego, tendrán que definir un método de riego y con el cálculo agronómico ustedes tendrán que dimensionar, primero planificar su sistema de riego, luego calcular
dimensionar el sistema de riego. ¿Sí? Y al final, como ustedes ya sabrán, la cantidad de agua que debe de llevar en el cabezal, la línea de conducción, ¿sí? Y con las características de ese suelo, que les pediré que ustedes investiguen cuál es la fertilidad de ese suelo, que investiguen cuál es la calidad del agua de ese lugar, para que elegida una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, la de Steiner, ustedes complementen la cantidad de nutrimentos que van a aplicar, dependiendo del cultivo, del suelo, de la calidad del agua, y que ustedes me digan cómo van a manejar, cómo van a separar los fertilizantes, y entonces me indiquen cuál va a ser la tasa de inyección de cada uno de los tinacos, conocida la cantidad de agua que debe de llevar la línea de conducción principal. Eso yo se los voy a mostrar más adelante. Entonces la idea es que en este proyecto, fíjense, ya es un proyecto como si ustedes fueran ingenieros, como si ya lo fueran a vender. Van a planificar cultivos, van a establecer un plan de cultivos, van a planificar un sistema de riego y lo van a diseñar, y para ello requieren un diseño agronómico, un diseño hidráulico, y van a plantear un programa de nutrición. Eso es lo que yo les voy a encargar como trabajo final, y así los voy a evaluar yo. Y otros años evaluamos en el entendido que la calificación del doctor Pineda corresponde a un 50% de la evaluación final, lo mío un 25% y lo del maestro Raúl Zapata otro 25%. De tal manera que con lo que veamos conmigo y el maestro que me antecedió, tendríamos cubierto un 75% de la evaluación. ¿Quedó claro la manera de evaluarlos? Sí. ¿Sí? Así es que vayan eligiendo un lugar, puede ser de su lugar de origen o no necesariamente. Puede ser otro lugar de interés. Un cultivo que se siembre en el lugar de origen o un cultivo de su interés que a lo mejor tenga un interés comercial en la actualidad o a futuro. Y puede ser a nivel un sistema de producción abierto, o incluso me pueden decir, yo elegí un sistema de producción en invernadero. Ahorita, por ejemplo, con lo que yo les he comentado a cielo abierto, ya pueden hacer un diseño agronómico. Con lo que saben de su curso de riego, ya pueden hacer el diseño hidráulico. Con lo que saben de nutrición y de fertilidad, lo que vieron con el doctor Pineda, con el doctor Ranferi, ya pueden plantear un programa de manejo. Y faltaría mostrarles, pues, un poquito de calendarización del riego, que también ya lo debieron haber visto en riego, y falta ver, pues, cómo se calcula la tasa de inyección. Y, por supuesto, faltan ver estrategias de manejo del riego en invernaderos. Si es que los puse en el contexto, los pongo como vamos, y yo creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna observación? Señorita Regina, ¿se aclaró su duda? Sí, profesor. Lo que pasa es que yo me refería hace rato a lo que estaban hablando de la evaluación. Eso ya lo había visto, sí estaba en la primera clase. Okay. Pero muchas gracias igual. Ok, muy bien, ¿no? Pues cualquier pregunta, cualquier duda es bienvenida. Sí, muchas gracias. Muy bien. Sí, dígame, Georgie. Si usted tiene algún número para contactarle personalmente.
Eh, sí, sí, sí. Ah, pero yo preferiría que si fuera algo así muy particular, entonces sí, lo hiciéramos a ese nivel. Si es una duda generalizada, me lo pueden compartir a través del correo. No sé si el correo del grupo ya se lo hicieron extensivo a Yori, David. No, no, ¿y cuál es su correo? David. David Bifano. No se lo he pasado, pero ahorita le paso mi correo, solo la contraseña. Pues. Ok. El correo que les di para que ahí se estén comunicando se llama, híjole, hasta se me olvidó. Déjenme ver. No, Espérenme. pero sí, sí, es grupal o personal. Este es un correo exclusivamente para este curso. Mire, se llama Fertirrigación Watch. ¿Sí lo están viendo? Bueno, si no, se lo voy a escribir ahorita. Y Fertirrigación